Hola hermanos, vamos a compartir el devocional de hoy. Estamos en Job, capítulo 1, versículos 6 al 11. Y hay una historia, podríamos tildar de extraña, porque vemos a Dios en su, podríamos llamar su corte celestial, y dentro del lugar donde habita Dios, a Satanás, que es, lo conocemos como el pecador más pecador de todos, podríamos eh, resumirlo así, en presencia del más santo de todos, que es Dios. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? Vamos a orar. Gracias Señor, te damos por tu palabra, porque nos enseñas verdades a través de ella para nuestra vida. Y queremos ir a ti con ese corazón, Señor, esperando de ti que nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Satanás, cuyo nombre aparece aquí, significa adversario. Y obviamente es un adversario de Dios. Quiere destruir el plan de Dios, y la manera de hacerlo es que las personas no crean en Él, no lo busquen, y si alguien cree en Él, tratar de desviar su fe para que de alguna manera no tenga fruto y, y no sea útil en la mano de Dios. Por lo tanto, es un trabajador incesante, ¿sí? Y vemos que aquí hay una especie de reunión. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora, perdón, entendemos que en el lenguaje hebreo, o la escritura hebrea, sobre todo en estos libros que son más poéticos, no todo es tan literal como suena. O sea, no es que hubo una reunión y se juntaron, sino que la idea es que esto está ocurriendo continuamente. Y nos quiere presentar un caso. Mira, piénsalo de esta manera. A eso se refieren estos versículos. Es como si ocurriera esto, ¿ok? Y Dios ve que sus siervos fieles son fieles. Por eso le presenta a Job. Dice que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y es interesante ver que esta descripción la hace Dios de su siervo. Y deberíamos preguntarnos nosotros, si Dios describiera mi vida en términos espirituales hoy, ¿qué diría de mí? Y esa ya es una buena pregunta, ¿no? Porque yo sé lo que Satanás diría de mí. ¿Y qué va a decir de mí? Bueno, va a estar constantemente viendo dónde caigo. ¿Para qué? Para ir a presentarlo delante de Dios y decirle a Dios, mira, él cayó en esto, él pegó en esto, que es lo que quiere hacer con Job, pero no encuentra de qué acusar a Job. Ahora, lo interesante es que el pecado que Satanás va a usar, Dios lo conoce, y Dios está en control de eso. Y Dios va a permitir en su voluntad que nosotros pequemos en algunas cosas para trabajar con nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestros ojos en todo tienen que estar siempre puestos en Dios. Y si hemos pecado, al querer ver a Dios, tenemos que arrepentirnos y pedir perdón por nuestro pecado. Siempre en nuestra relación tenemos que apuntar a Dios. Pero está este personaje de Satanás, que también va a hacer algo al respecto, no solo con existe el tema de nuestra comunión con Dios, sino que está este personaje que va a querer hacer algo. Y básicamente lo que él está haciendo, y lo demuestra acá en el versículo 9, dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa de todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Nuevamente hay un tema muy hebraico aquí, que se entiende que cuando Dios bendice a alguien, perdón, voy a decir al revés, cuando alguien ha sido o tiene muchos recursos financieros o es muy rico, es porque Dios lo ha bendecido por sus actos. Y eso es muy hebreo, ¿sí? Nosotros entendemos hoy día que Dios bendice, la bendición de Dios es espiritual. Y todo lo demás viene por añadidura, pero el hecho de que uno pueda ser pobre o sea rico no tiene nada que ver con la bendición de Dios, ¿sí? Sino que tiene que ver con sus propósitos. Entonces tenemos que sacar un poco esa idea. Ahora,
El tema aquí es lo que quiere mostrar Satanás es que como Job no tiene, básicamente no tiene problemas, en base a esta existencia o no existencia de problemas, es que adora a Dios. Gracias Dios porque me has quitado todos mis problemas. Y ahí sí lo podemos entender como una realidad nuestra, ¿no? Viene el invierno, yo no quiero enfermarme, no quiero sufrir enfermedades, menos algunas que sean difíciles, ¿no? Y voy a dar gracias a Dios o voy a orar a Dios para que no enferme, y si enfermo, que me sane, y voy a dar gracias a Dios porque no ha sufrido mucho. Por lo tanto, y esto es lo que va a usar, usando este ejemplo de enfermedad, Satanás, para decir, claro, tu siervo te bendice porque él sabe que tú lo cuidas. Y la pregunta es, ¿y esa es la relación que Dios tiene con nosotros? ¿Es para eso que Dios nos salvó? Y podemos hacer esa pregunta, entendemos, no, parece que hay algo más, ¿no? Claro, Él nos salvó para que nosotros vivamos por fe, independientemente de lo que nos pase, que sea nuestra fe la que mueva nuestra vida, siempre. Y un poco lo que está representando Job. ¿Y qué va a hacer Satanás? Tratar de hacer verle a Dios que no es la fe, es la bendición la que mueve a tus siervos. Y otra vez tenemos que hacernos la pregunta, ¿dónde radica mi fe? ¿En que Dios me salvó de la condenación, me limpió de mis pecados para hacerme de Él? ¿O en que Dios me va a cuidar de cualquier problema? Y lo que está mostrando este pasaje, dentro de toda esta conversación entre Dios y Satanás, es justamente lo que está como medio oculto, es cuál es el corazón del siervo. Y la pregunta es, ¿Dios va a permitir cosas, que nos sucedan cosas malas? Bueno, y vemos todo el libro de Job, ¿no? Pero la idea del por qué va a permitir lo que nosotros a veces decimos, pero ¿por qué, Señor? No entendemos para qué. Si yo te adoro, yo busco servirte, es porque Dios está trabajando con nosotros, con nuestro carácter, pero sobre todo para purificar nuestra fe y hacernos depender de Él y adorarlo a Él con todo nuestro ser, como es el primer mandamiento, ¿no? Y vemos un pasaje, por ejemplo, allá en Deuteronomio 8, cuando saca al pueblo de Egipto, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, si habías de adorar a Dios o no. Dios sabe lo que tú tienes en mi corazón y yo tengo en mi corazón. Entonces esto de para saber lo que había en tu corazón, en el fondo es para hacernos saber a nosotros mismos realmente en qué basamos nuestra fe, para qué vivimos nuestra fe, para adorar a Dios, no importa lo que pase, o depende de lo que pase, adoro a Dios. Y yo puedo decir, no, si es para adorar a Dios, pero lo digo que con la mente, pero en mis hechos, o sea, lo que hay realmente en mi corazón, ¿cómo lo estoy haciendo? Y eso es lo que va a probar el libro de Job. Y es una buena enseñanza para nosotros. El hecho de que pasemos por dificultades, incluso dentro de la iglesia, que un hermano que esté en pecado actúe injustamente en contra mía, por ejemplo. Dios va a permitir eso porque va a probar mi fe. ¿En qué me estoy sustentando para pasar una situación injusta, por ejemplo? ¿Cómo va a ser mi amor con ese hermano? ¿Va a cambiar por el hecho de que ahora él en pecado actúa injustamente contra mí? ¿No es también un hijo de Dios tanto como yo? Y podemos seguir dando ejemplos, ¿no? Porque Satanás siempre va a estar buscando dónde acusarnos. En Efesios 4:27 dice, y no deis lugar al diablo. Por eso mismo lo está diciendo. Está referido también a este pasaje, ¿no? No tenemos que estar preocupados de lo que recibimos, porque nosotros estamos en Cristo. Nuestra preocupación fundamental es cómo adoro más a Cristo, porque mi vida es Él, mi adoración es Él, mi bendición es que Él es mi Señor. Amén. Dios te bendiga.